Para agregar una vacuna a un país, primero se escoge el país en el Select y después se van a escoger las vacunas que se desean agregar a ese país. Y se guarda y va a mostrar un mensaje que se ha encargado con él. Para añadir una o más vacunas a un país, primero en el formulario tenemos que listar los países que se encuentran disponibles y también las vacunas que se encuentran disponibles. También para que el formulario reconozca este objeto país hay que enviarlo para que después se utilice para ser guardado en el save. Después en el save tenemos que, mediante el nombre que se encuentra en el Excel, obtener el objeto país y después a ese objeto país se le van a guardar las vacunas y después se va a guardar mediante el service ese país y después finalmente se va a redirigir y va a decir que las vacunas fueron creadas con éxito. Voy a mostrar cómo funciona el agregar una reserva para un determinado paciente. Estoy en la vista de la secretaria. También se puede hacer esta misma reserva desde el paciente. Primero hay que escoger una enfermera, porque si no, no va a aparecer el día y la hora que se encuentran disponibles para reservar una cita con esa enfermera o enfermero. Entonces se puede escoger el día, porque si no se escoge el día no va a aparecer la hora. Ahora sí aparece la hora. Después se puede escoger una vacuna y guardar. Y la vacuna se ha guardado con éxito. Para crear una cita hay que tener en cuenta dos cosas que se puede hacer tanto desde el paciente como desde la secretaria. Si se realiza desde la secretaria, entonces se enviará el ID del paciente mediante la URI y si no, se enviará un -1 que después se va a validar y se va a comprobar que en realidad está iniciando sesión como un paciente. Entonces se va a obtener de alguna manera aquí el ID del paciente. Después tenemos que desplegar los datos de cada uno de los enfermeros que están registrados para que después puedan ser seleccionados en el Select. Después tenemos que desplegar las vacunas. Todavía no se pueden desplegar los horarios LIS y por eso se va a enviar un objeto vacío al igual que las horas LIS. Después tenemos que buscar el día por el enfermero que se haya seleccionado anteriormente. Entonces buscamos primero mediante la ID al enfermero. Obtenemos la lista de horarios que tiene ese enfermero. Después se obtienen los horarios sin repetir de esa lista porque se pueden repetir. Obtenemos los horarios que no se encuentran en reserva, donde se va a hacer una comprobación y se va a ir filtrando, se recorrerá cada una de esas reservas y se va a ir removiendo de la lista de enfermero cada una de esas horarios que ya se encuentran en reserva. Después tenemos obtener horarios del futuro, donde se va a hacer un remove if si el horario se encuentra de forma anterior, en el pasado. Después se va a añadir al select. Luego tenemos que, en base al día escogido, obtener la lista de horas. Entonces se va a obtener primero el día escogido mediante el servicio horario service, donde se va a ingresar el ID del horario, el día. Después se va a obtener el enfermero, ingresando el ID del enfermero que se basó como parámetro. Después vamos a obtener el horario del enfermero y se va a utilizar una función para obtener los horarios sin reserva. Nuevamente se va a comprobar que no se encuentra anteriormente reservado. Después se van a obtener las horas disponibles del día escogido. Se va a una lista donde se va a ir filtrando. Se mostrará en el select esas horas disponibles. Luego finalmente vamos a guardar esos datos obteniendo el paciente, el enfermero, el horario y la vacuna que ya los escogimos en los select. Aquí hay dos casos donde este 6 se puede llamar tanto desde el editar una reserva o desde guardar, pero como estamos explicando el guardar una reserva, nos saltaremos este if y luego se va a guardar esa reserva pasándole como parámetro el horario, el enfermero, el paciente, la vacuna y finalmente se va a redirigir diciendo que la vacuna se ha reservado con... Para editar la cita de un paciente nos vamos a dirigir a la lista de citas del paciente y después vamos a presionar en la opción de editar alguna de sus citas. Entonces aquí nos va a aparecer la información de esa cita y en donde nosotros vamos a poder cambiar el enfermero, vamos a poder cambiar de vacuna, vamos a poder escoger otro día y vamos a poder escoger otra hora y guardar. El editar una reserva va a seguir el mismo flujo de trabajo que crear una reserva, con la única diferencia de que aquí sí va a entrar al if, donde va a obtener la reserva según el ID que se le pasó como parámetro y también se le va a esa reserva setear el horario, el enfermero, la vacuna y se va a guardar mediante el save y finalmente se va a redirigir y va a decir que se ha actualizado con éxito. Para registrar un paciente de la vista de secretaria, lo único que tenemos que hacer es ingresar los datos luego de redirigirnos a la sección de pacientes y agregar y apretar el botón guardar. Luego se nos redirige a la lista de los pacientes que están cargados en la base de datos. Entonces en el código lo que hace al presionar la opción de agregar es redirigirnos a un formulario de paciente
¿sí? Donde se carga también el objeto nuevo a crear y la lista de previsiones que son necesarias. Luego el formulario nos redirige al método save, ¿cierto? Que nos manda un paciente a través de un método post, ¿sí? Y un binding results para poder validar. Entonces buscamos el paciente para ver si ya existe su root y decimos service paciente, que es de tipo paciente service. Entonces paciente service, acá está el método, es implementado también en el paciente service implementación, y esto a su vez nos redirige al repositorio de paciente, ¿sí? Donde acá está el método. Entonces así luego obtenemos el objeto credencial y buscamos por el username, ¿sí? Acá, que funciona de la misma manera, credencial service. Acá está el método, es implementado acá, ¿sí? Y luego en el repositorio de credencial. Entonces el paciente controller, luego de hacer eso, valida si es que hay errores, si es que el paciente root está presente, entonces redirige al formulario con los errores correspondientes y setea el paciente en activado, porque estamos con eliminación lógica con el paciente. Guarda, encripta la clave con bcrypt, esto si es que no ha habido ningún error, lo guarda y tira la alerta, ¿cierto?, de que ha sido exitosamente, para finalmente redireccionar a la lista de pacientes que están en la base de datos. Ahora, para listar las reservas de un paciente, vamos a las opciones y apretamos el calendario, ¿sí? Y acá me aparece la lista de las reservas, ¿sí?, con sus opciones respectivas. Esto es desde secretaria, pero veamos cómo lo hace el código. Recibe un ID, porque entendemos que desde el template, si nosotros estamos haciendo clic sobre una tupla, ¿cierto?, de la tabla que es un paciente, podemos acceder a su ID. Entonces, en el botón, ¿cierto?, enviamos este ID a este método que nos permite buscar al paciente. Entonces, como funciona de distintas vistas, lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos distintos tipos de autorización. Entonces, si estoy con el rol paciente, ¿sí?, lo que hago es encontrar su credencial, y si la credencial existe, ¿sí?, entonces, si la credencial, claro, está presente, y eso significa también que está activo, entonces busco todas las reservas que le pertenezcan y las sitúo en el modelo para poder listarlas, ¿sí? Estos métodos son para poder obtener la autenticación y poder controlar que sea de ese rol. Ahora, si es de rol de administrador o es de rol enfermero, entonces simplemente se le pasará como parámetro a find by paciente ID el ID que se trajo la URI del paciente. De esta forma se van a listar las reservas de ese paciente. por el lado del Trello tenemos entonces las credenciales, donde podemos acceder y ver las credenciales de cada rol, las historias de usuario comprometidas para este sprint, y acá fuimos trabajando moviéndonos entre estas listas, ¿cierto?, por hacer, haciendo en paro, en revisión, y vemos que tenemos todo justamente hecho acá, cada tarea, ¿sí?, ya realizada. Las pruebas de sistema, ¿sí?, que también es necesario mencionarla, hicimos las pruebas para el enfermero service, ¿sí?, los modelos que también nos ayudaron a guiarnos y las tecnologías que utilizamos. Entonces, esto por el tablero, ¿sí?, tablero del Sprint 2 está orientado de esta forma.